Tenemos en la línea telefónica a Paula Hernández Olmos, ella es coordinadora nacional de Prospera. Paula, es un placer saludarte, muy buenos días, precisamente para hablar de estos datos que acabamos de dar a conocer, que se dieron durante lo largo de la semana y que por supuesto son buenas noticias. No sé tú qué opinas al respecto. Muy buenos días, Omar, muchas gracias. Buenos días, Pati, buenos días a todo tu auditorio. Sí, por supuesto, son buenas noticias. Está el Coneval esta semana dando a conocer cifras que reflejan una disminución en la pobreza. 2.1 millones de personas que salen de la pobreza extrema y sobre todo, bueno, algo que hay que destacar, de acuerdo a cómo se mide la pobreza en México, la pobreza obviamente se va moviendo de extrema a moderada y hoy abandonan la fila de la pobreza en general casi 2 millones de personas o más. Son buenas noticias, habla de que la política social en México está dando resultados y sobre todo pues esta hoja de ruta en la que nos hemos metido a través de la Estrategia Nacional de Inclusión no la debemos de perder y debe de seguir el caminar para que podamos seguir disminuyendo cifras de pobreza. Paula, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Cuáles fueron las principales estrategias precisamente para abatir el número de pobres en este país? Y me gustaría preguntarte, ¿qué es una persona pobre en México? Sí, empezaría yo por quién es pobre, y en México nos trazamos la medición de pobreza en una línea multidimensional. En México no sucede como en otros países que únicamente a partir del ingreso, quien esté por debajo de los ingresos se consideran pobres. Y a esto me referiría, si nosotros nos midiéramos igual que Brasil o igual que, por ejemplo, países como Rusia, la pobreza que existiría en México sería por debajo de la mitad de lo que hoy existe. En México nos planteamos una línea más alta. Decidimos que el ingreso no era suficiente para establecer que una familia vive en condición de pobreza y había que hacerlo multidimensional. Y ahí hay 6 carencias que son muy importantes. El acceso a la educación, el acceso a la salud, a la alimentación, a los espacios a la vivienda, a los servicios básicos a la vivienda y la seguridad social. Estos 6 son parte de las carencias que nosotros en México medimos. Y quien está por debajo de la línea de bienestar mínimo y que además tiene 3 carencias o más de estas que ya mencionaba, se considera pobre extremo. Quien está por debajo de la línea de bienestar mínimo, pero que tiene menos de 3 carencias, se considera en una pobreza moderada. Así es como quien está en esa condición es a quien en este momento y desde hace 10 años, en base a la Ley General de Desarrollo Social, se le considera en pobreza. Y ahora bien, ¿cuál es la estrategia que el gobierno de la República está llevando a cabo? Es la Estrategia Nacional de Inclusión, es la participación de todas las secretarías del gobierno federal, más la participación de los gobiernos estatales y hasta en casos hasta los municipales, y es como estamos moviendo estas carencias que hoy llegan a sus mínimos históricos. Y quisiera yo compartir, por ejemplo, muy rápido una cifra. En materia de salud, que es la carencia que en menor medida hoy se está viendo, o sea, hoy es la que más se ha movido hacia abajo. En el 2012 había 21.5% de población sin acceso a la salud. Hoy estamos llegando a 15.5% de población sin acceso a la salud. Eso habla de una coordinación muy estrecha entre la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza el secretario Luis Enrique Miranda, y la Secretaría de Salud. O un ejemplo más, si me lo permiten, educación, que es una de las carencias y que no es solo suficiente que asistas a la escuela, sino quienes están en rezago educativo. Aquellas personas que por necesidad tuvieron que abandonar los estudios y que no concluyeron su educación básica. Ahí hemos logrado, a partir del Instituto Nacional de Educación para Adultos, generar acciones que permitan superar el rezago educativo y en base a cifras de Coneval, 1.3 millones de personas lograron su certificado en primaria y secundaria. Esto es parte del trabajo que estamos haciendo, muy coordinado, así lo ha instruido el presidente Enrique Peña Nieto, y estamos todas las secretarías trabajando, la Secretaría de Desarrollo Social quien comanda todas estas acciones, y estamos viendo afortunadamente disminuciones importantes en la pobreza.
Paula, hay un cambio importante en la visión de este tipo de programas, que es eliminar ese asistencialismo, por un lado, y por otro lado me gustaría que pudiéramos abarcar el papel tan importante de la mujer en las familias mexicanas, pero también en la obtención de programas que produce precisamente Prospera. Sí, gracias, Omar. Prospera es un programa de transferencias monetarias comisionadas, como ustedes saben. Es un programa que además hemos decidido que el recurso se le entregue a la mujer, que además, en base a evaluaciones, hemos identificado y lo sabemos plenamente que así sucede en México, es quien mejor administra el gasto del hogar. La mujer es quien recibe estas transferencias monetarias de manera bimestral, sabiendo que ellas hacen maravillas con el recurso, Omar, pero buscan la manera en la que siempre haya una diversificación de la dieta dentro de la familia mexicana. Y además hoy estamos haciendo a partir de Prospera un gran cambio. Le apostamos a la productividad y le apostamos a la inclusión laboral. Estos programas dejan atrás quizás estos rasgos asistencialistas que pudieran tener para convertirnos en programas de desarrollo, motores económicos, y que estas familias prosperas, son 6.7 millones de familias en el país, casi 28 millones de mexicanos reciben estos apoyos, 1 de cada 4 están dentro de este programa, y lo que estas familias piden es el poder incorporarse a estos trabajos, a esta actividad productiva que le permita generar mayores ingresos y que salgan de manera sostenida de la pobreza. Es así como Prospera, un programa de inclusión social, un programa del Gobierno de la República, ha metido en sus componentes, hemos incorporado esta visión productiva, visión laboral, y hemos añadido que en sus componentes originales, que son la salud, la educación y la alimentación, vayamos siempre por más. En la educación, por ejemplo, hemos incorporado la beca de educación superior. Ya hoy los jóvenes Prospera tienen acceso a esta beca para que concluyan sus estudios. Hemos incorporado una alianza estratégica con el sector salud, de tal manera que la familia Prospera tenga seguro popular. No puedes concebir que estas familias que están por debajo de la línea de bienestar mínimo, que son pobres extremos, no tengan acceso a la salud. Y es como este gobierno se ha propuesto que todos tengan acceso al seguro popular. Así es. Y en el caso de alimentación, con nuevos suplementos nutricionales. Así es, Paula Hernández, pues sí, parte fundamental es la salud y también la educación, como escuchábamos al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el acceso a la educación permite también pues poder abandonar el asunto de la pobreza extrema o la pobreza en este país. Así es, nosotros tenemos, Pati, que seguirle apostando a la educación. Así es. La manera en la que México cada día va a ser más próspero y va a ser un país de iguales, va a ser a partir de apostarle a la educación. Por esto programas como la reforma educativa y apostándole a la salud, porque no podemos pensar que nuestros niños vayan a la escuela si no van a partir de condiciones de salud buenas y la familia en general en México tenga acceso a una condición de salud favorable. Claro. Y a esto también agregaría, si me permiten, la estrategia de comedores comunitarios, que es tan importante, a partir de la Secretaría de Desarrollo Social. Y es que hoy hay en México más de 5,000 comedores comunitarios, se sirven al día 1 millón de raciones calientes que permiten que, y además la estrategia es que estén cerca de las escuelas, estos comedores, que permiten que nuestros niños y niñas de México, cuando lleguen a la escuela, vayan con un desayuno caliente, claro, que vayan con la posibilidad de salir de la escuela y encontrar también este comedor. Comedores donde más de 66,000 voluntarias, claro, mujeres de las comunidades, de las colonias, de los barrios, han tomado la decisión de cocinar en estos comedores, lo hacen de manera voluntaria, sin recibir ninguna retribución, pero solo lo hacen por el amor que le tienen a México y el amor que le tienen a sus familias en la comunidad. Muy bien, Paula Hernández Olmos, te agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana en México al Día, coordinadora nacional de Prospera. Gracias, un fuerte abrazo, excelente fin de semana. Muchas gracias, Omar, gracias, Pati, y muy buenos días a todo tu auditorio y a ustedes, por supuesto. Gracias. Gracias, hasta luego.